Quiero agradecer a las tres personas que nos acompañan hoy pues su presencia en este acto. Ahora pasaré a presentarlas. Quería decirles en primer lugar que esta editorial, que es muy nueva, llevamos 2 años solamente, pues se ha propuesto editar libros que sirvan para el debate social de aquellas cuestiones que preocupan a la sociedad en general. Nuestro interés es proporcionar instrumentos para que la capacidad crítica de cada persona pueda aumentar y pueda juzgar por sí misma lo que está pasando, tener una opinión y tomar una posición. El tema de los niños robados en España es un tema tan increíble, o sea, que parece mentira que haya sucedido. Cuando hemos hablado con algunas personas que, bueno, que no son concretamente comunitarias, que no son de España, y les he contado el tema, cuesta creerlo, y cuesta creer sobre todo pues que la cifra llega a ser, aunque no se conoce con detalle ni con exactitud, pero que llega a ser casi de 300.000 niños robados, ¿no? Toda esa historia que ha ocurrido. Este libro es un libro cuyo autor está aquí, es Francisco González de Tena. Él es sociólogo, es una persona que lleva muchos años trabajando con el tema de niños robados, también con el tema de auxilio social. Es un sociólogo que se ha especializado además en sociología retrospectiva y es una persona que conoce muy bien el tema porque se ha implicado muy profundamente en él. Este libro tiene una parte en la que Paco González de Tena hace el análisis necesario para situar en el contexto histórico y social el tema de los niños robados y entender este fenómeno, entender un poco más este fenómeno, sus causas sociales, sus orígenes, etc. Y también ofrece al final unas conclusiones y, digamos, unas perspectivas de futuro de las que luego se hablará. Pero hemos querido también incluir en el libro la voz de las víctimas, ¿no? Y concretamente 2 de ellas, a las que agradezco muchísimo su presencia, están aquí con nosotros. Son María del Camino Rodríguez, víctima y abogada, y Soledad Luque. Cada una de ellas tiene una experiencia distinta, muy interesante, y que además de enfoques distintos nos permite conocer un poquito más este terrible drama que hemos vivido en este país, muchas veces sin enterarnos y muchas veces no queriendo enterarnos. Soledad Luque además es presidenta de la asociación Todos los niños robados son mis niños, se llama así, ¿no? Son también mis niños. Y bueno, y el libro incluye también, pues reproduce, digamos, algunos de los escritos, querellas, sentencias, o en fin, de carácter ya más oficial o institucional que durante tantos años se han ido presentando a organismos, entidades oficiales, etc. Con ello que hemos pretendido, pues efectivamente lo que decía al principio, que el lector, la lectora tenga un conocimiento más amplio, digamos que su preocupación o su inquietud por este tema pues se vea enriquecido pues por un conocimiento más amplio y más profundo de lo que ha sucedido. Y ya sin más, lo que hemos pensado es, pues van a hablar ellos y luego al final pues habrá un debate con todas las personas que quieran intervenir. La hora de finalización será, yo creo que como muy tarde, a las 9 de la noche. Entonces, bueno, pues sin más, yo te dejo la palabra, Camino. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María del Camino Rodríguez Martínez y en primer lugar quería agradecerle su asistencia y así como la invitación, la oportunidad que me ha brindado don Francisco González de Tena para que comparta con él y con ustedes la presentación de este libro. Nací en junio de 79. El día exacto, la verdad es que no me importa, pues estábamos a merced de quien nos sentaba el poder de establecer cómo y cuándo veníamos a este mundo, arrebatándonos el derecho a muchos de nosotros de celebrar con exactitud nuestro cumpleaños en lo sucesivo, el cual, en demostración de pueril niñería, no celebro. El lugar, situaron mi nacimiento en el tristemente conocido Sanatorio San Ramón de Madrid. El día 12 de junio, fecha que sé con exactitud, ya que la factura de la que hicieron partícipes a mis padres adoptivos así lo avala, salí de allí en brazos de mi nueva familia para no volver hasta 25 años después, en busca de alguna imagen, en busca de piezas que me ayudaran a construir el puzzle de mi yo más profundo. Mis padres, al no poder tener hijos biológicos, acudieron como muchos en danza, allí donde se decía que daban niños en adopción. Y digo daban porque es el término empleado en la época. Así terminaron en la EPA, Asociación Española para la Protección de la Adopción, que lejos de ser una institución pública, tal y como se les hizo creer a mis padres,
ya que estaba en el mismo edificio que el Tribunal Tutelar de Menores, que por el contrario sí lo era, no era más que una asociación tildada de utilidad pública, cuya existencia y buen funcionamiento estaba protegido por el vacío legal e insuficiencia de leyes que regulaban la adopción y, por qué no, de la gran aceptación por lo más alto y granado de la sociedad de entonces. Allí les mandaron, ante la ausencia de niños adoptables, a hablar con la asistenta social de Santa Cristina, Sor María Gómez Balbuena. Haciendo honor a su título de Sor y en vista de que mis padres no eran terratenientes, ni gente influyente sino obreros, pero buenas personas, aunque en el orden de entrega esto daba lo mismo, les invitó a llevar si querían adoptar una madre gestante que quisiera dar a su hijo en adopción. Esto es tan descabellado a día de hoy que todavía me da cierto pudor decirlo, pero en aquel entonces mis padres, como tantos otros, no cuestionaron la palabra de una religiosa. Pasaron unos meses, llegó para mis padres el milagro. Oyeron hablar a través de unos amigos de una chiquita que se había quedado embarazada y tenía otro niño menor y no podía tener la criatura. Mis padres ofrecieron a estos amigos que le transmitieran a esta mujer su deseo de adoptar y que si necesitaba ayuda acudiera a Sor María para poder desprenderse del hijo y darlo con garantías en adopción. Así fue, y la muchachita se puso en contacto con la monja. Pasado el tiempo, mi madre, una mujer despierta que nunca llegó a fiarse del todo de la monja, pidió a una amiga de la familia de esta chica que cuando diera a luz la avisaran, pues no llegara el día y la monja no les avisara. Como si lo hubiera presagiado, así fue. Sor María no llamó y había nacido la criatura. Mi madre, después de llamarle y no tener respuesta convincente, se presentó en Santa Cristina varios días, hasta poder ser recibida por la monja. A la par que mi madre pedía que le fuera entregada la criatura, Sor María le puso de manifiesto que no podía llevarse ese niño. Sí, digo bien, era un niño. Pues ese no era el método, según ella, adecuado. Tenía que esperar a que naciera otro de otra mujer y así, mediante el cruce de niños y madres gestantes, borrar toda pista para que la madre no pudiera reclamar o, en palabras de ella, hacer chantaje a los padres adoptivos. Mis padres aceptaron, pues ¿qué otro remedio podían tener? Si una monja decía que lo legal era eso era lo legal. No hay más. No obstante, mi madre, como si atisbara algo de engaño, la insistió en la recogida del niño. Sé que fue tensa la conversación, discutieron. Mi madre habla de ella como una mujer dura, seca, prepotente, que hablaba de nosotros como si fuéramos objetos o seres inertes. Ante la insistencia llegué yo. Hice mi entrada en una pequeña habitación de San Ramón, con poca ropa. Era una niña, por tanto no era hija de la que suministraron mis padres. Borraron excelentemente mi historia. Siempre supe que fui adoptada. A los 4 años mis padres me lo comunicaron. Tan contenta que estaba, cuando me lo dijeron, me lo debieron de explicar fenomenal, que llegué al día siguiente al cole gritando: soy adoptada y vosotros no. Pasaron los años y, viviendo con el recuerdo de la ausencia de quien me trajo al mundo, comienzo a preguntar. Un sobre naranja alargado me es entregado y lo recibo como si fuera oro en baño. Nada, no hay nada, al menos que determine mi origen biológico. Solo unas escrituras de adopción, digo bien, escrituras, como las de los pisos. Y un certificado de nacimiento donde una escueta raya de los apartados de padre y madre que determinaban mis orígenes desconocidos. Un informe estupendo y maravilloso de la EPA, quien certificaba que la niña, María del Caminito, se criaba sana y feliz en brazos de sus padres adoptivos que profesaban y la educaban en religión católica. Muy importante. Informe que se utilizó para la adopción plena ante el juzgado y que decía que mi madre manifestó a la señora Sor María su deseo de entregarme en adopción y que cuando dio a luz salió allí, dejándome allí. Era algo, al menos sabía según el documento que me había dado. Y punto. Pero no era nada. En 2004 empecé a encontrarme en internet con los míos. Primero con los San Ramones, de San Ramón, después con los Santa Cristinos. Empezamos a comparar nuestros amarillentos documentos para darnos cuenta de que todos eran calcados, exactamente calcados. Empezamos a investigar, como una innata sensación, todos nosotros, independientemente de nuestra natural curiosidad, intuíamos algo. Me armé de valor y, embarazada de 8 meses, fui a visitar a Sor María. Me recibió fría, seria, seca, tal y como mi madre la describió. La dije que era adoptada y que quería saber mis orígenes y que, estando embarazada, tenía interés en mis antecedentes médicos. Lo primero que me preguntó es que si era católica. La dije que no. Lo segundo que me preguntó es que si estaba casada. La dije que no. Lo tercero que me preguntó es si me iba a casar. La dije que no. Creo que empecé mal con ella. Me dijo que no tenía nada, que no se acordaba de nada, a pesar de lo que hablé de mis padres, de que eran de León como ella. Nada. Tenía una amnesia galopante. Eso sí, después de 5 minutos de conversación y ante la pregunta del por qué no se conservaba nada nuestro, se levantó y me espetó muy nerviosa.
Mira, lo que tienes que tener claro es que todo se hizo por vuestro bien. Vuestras madres eran mujeres de mala vida que os iban a hacer unos infelices. Yo no sé nada, vete a vela, vete a vela. Yo no sé nada de nada, solo sé que lo que se hizo, lo que se dijo y publicó era mentira. ¿Qué? Sin querer esta señora sí hizo algo. Corrí a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca. Empecé a meter sin control el nombre de la clínica, el nombre de la monja. Casi me pongo de parto de la impresión al ver salir muchos artículos del 74, del 81, así hasta el año 85. No podía creerme lo que estaba viendo. Empecé mi camino, empezamos nuestro camino. Peregrinaciones al Instituto del Menor y la Familia, donde en 2008 me certificaron que no había nada en el archivo regional donde estaban custodiados los expedientes de adopción de hace más de 50 años, ya que nuestras adopciones eran privadas. ¿Privadas? No lo eran, y lo demostré. Como demostré a base de triquiñuelas de que aparecía en varios registros del Ministerio de Justicia. Triquiñuelas es engañando a las propias administraciones. Aparecía en varios registros del Ministerio de Justicia, repito. Como demostré que la extinta Junta Provincial de Menores había dado el visto bueno, había participado en nuestras adopciones, perteneciente al Ministerio de Justicia. Como demostré que el órgano encargado de tutelarnos, en mi caso no tenía ni idea ni de mi paradero. Como demostré que tenemos expedientes administrativos, que no quieren buscar ni encontrar y mucho menos dárnoslos. ¿Privados? Si nuestras madres renunciaron a nosotros, ¿dónde están las renuncias? Sabemos y hemos visto que existen, hemos visto varias, ¿por qué las nuestras no están? ¿Por qué otros adoptados de la misma época constan en sus partidas literales el nombre de sus madres biológicas? ¿Por qué tienen algunos padres adoptivos las renuncias de las madres biológicas? ¿Por qué nosotros no? No nos vale el derecho al anonimato que tenían nuestras madres, vigente hasta 1999. No, tenemos que creer en la palabra y en las inscripciones que realizaban en el registro cuando se ha demostrado que existen hijos adoptados como biológicos, firmados de las mismas personas de su puño y letra. Desconocidas para nosotros y frente a terceros, también para las instituciones. No fuimos abandonados en la calle, nacimos en hospitales. Nos encargamos de todo. El libro de Francisco, y tanto. Era una maquinaria excelentemente engrasada. Notarios, abogados, procuradores, médicos, religiosas, todos al servicio de una gran obra de caridad. No estoy de acuerdo. La adopción responde a una necesidad social, a la que acude de forma voluntaria la madre gestante, aunque inducida por sus circunstancias personales, es voluntaria. La garantía del adoptado es saber que está donde está porque su madre no pudo o no quiso hacerse cargo de él y que su procedimiento se hizo con todas las garantías. Nuestras adopciones, aunque gocen de estatus legal, son una chapuza. Una verdadera chapuza que no ha garantizado nuestro derecho, ni el de nuestras madres, ni el de nuestros padres adoptivos. ¿Qué garantías tenemos ahora cuando se niegan a buscar o niegan la existencia de nuestros documentos? Cuando algo es legal se entrega, se facilita. Eso por no hablar de la vergonzosa moralidad de la época. Yo, como muchos, somos hijos de la hipócrita moral de la época, de la idiosincrasia de creer que es una buena familia y cuál no, de quién puede ser mejor madre y quién no puede serlo. Sabemos cómo empezó todo. Por razones políticas, a muchas les quitaron a sus hijos. Sabemos cómo continuó, como un negocio puro y duro. Nada de caridad. Caridad es ayudar. A muchas de nuestras madres no las ayudaron. Tenemos madres biológicas que estaban solteras, algunas muy jóvenes, incluso menores de edad, que aterradas por la vergüenza y el estigma social no ayudaron, incluso insultaron y maltrataron psicológicamente si se planteaban solo el hecho de quedarse con nosotros. Y a pesar de estar hoy en día con familias, algunas maravillosas, como es mi caso, a la que tenemos que agradecer el amor que nos han dado, gracias papá y mamá por estar aquí conmigo, por estar conmigo hoy siempre en la búsqueda de la verdad. No ha prevalecido el interés del menor, ni el de nadie, solo el de ellos. Soy hija del pecado, o robada, no lo sé. Es el Ministerio de Justicia quien nos lo tiene que demostrar. Evidentemente ellos no pudieron hacer todo esto sin el apoyo silencioso de la sociedad. Todavía escucho a gente mayor que me dice, si esto se ha sabido siempre. No se hicieron entrevistas, no se hicieron seguimientos, no se hizo nada en materia de selección de padres adoptivos, vulnerando la cita que realiza Fernando Sabater. Lo que cuenta no es el derecho de cualquiera a adoptar un niño, sino el derecho del niño a no ser adoptado por cualquiera. A veces fueron adoptados por cualquiera. ¿Qué decir de la oferta y la demanda? Llegó a ser una obra de caridad tan llenita de lucro que ya cualquiera se les quitaba al niño para darlo al mejor postor. Madres que buscan a sus hijos, que no aparecen enterrados, que no se les dejó verlos,
un negocio. Futuro. ¿Cómo veo el futuro? Llevamos a cabo por parte de los adoptados, luego mi compañera Soledad comentará el tema de hermanos y de madres. Nos estamos continuamente reuniendo con instituciones públicas de toda índole y allí donde se nos da paso para reclamar nuestros derechos. El derecho de los adoptados se puede ejercitar a través de la denominada demanda de jurisdicción voluntaria, a la que estamos acudiendo. Aún así, vemos serias dificultades, puesto que los jueces normalmente, por desgracia, no están acatando lo que en nuestro sistema jurídico vigente está establecido. El derecho del adoptado es un derecho que está contemplado, no está regulado como tal, pero sí se puede subsumir, por ejemplo, de la Constitución Española de 1978, en sus artículos 10, 14, 15, 20 y 39.2. El derecho fundamental a conocer el propio origen puede fundarse en los textos legales y doctrina jurisprudencial que voy a citar: convenios internacionales, Constitución Española, Ley Orgánica 1/1996 del 15 de enero, Código Civil, Legislación del Registro Civil, jurisprudencia del Tribunal Supremo y resoluciones de la Dirección del Registro. Lo que tiene que hacer la justicia en este país es colaborar, abriendo archivos. Si creen que vulneramos, en el caso de los adoptados, la Ley de Protección de Datos, poner los medios para que así sea y admitir a trámite nuestras demandas de jurisdicción voluntaria, porque es nuestro derecho. Acabo dándole las gracias por su atención, diciendo que yo, y citando a Sófocles, un poeta griego, que yo estalle lo que quiera, mi estirpe, aunque sea baja, yo quiero llegar a conocerla. Gracias. Muy bien, Bruno. Impresiona, ¿eh? No, es que por mucho que oigas, y así a mí me sigue dando escalofríos cada vez que oigo un testimonio de estos, vamos. Bueno, pues ahora vamos a por el tuyo, Sole. Se oye bien, ¿verdad? Bueno, antes de nada, pues también como ha hecho Camino, quiero empezar agradeciendo a Lourdes, a Paco y a Camino, que nos ha encantado, por lo menos a mí, tu intervención. Y a Paco, bueno, pues por su gran trabajo, por supuesto. Mi caso, nuestro caso, porque tengo aquí a mis hermanos también, es como sigue. Nosotros nacimos, mi hermano Francisco y yo, nacimos el 25 de enero del año 65 en la maternidad de O'Donnell. Como nacimos dos, bueno, pues parece ser que los partos gemelares, pues siempre uno puede estar más bajito de peso, por lo menos esa era la versión oficial que tenían mis padres, y se llevaron a Francisco a la incubadora durante un tiempo. Ese tiempo fueron casi 25 días. Durante esos días, mis padres y también mi hermano mayor, que está aquí, como somos tantísimos, pues lo cierto es que nos llevamos muchos años, ¿no? Y mi hermano mayor en aquel momento pues ya era un señor casado, incluso con un niño, con lo cual acompañaba a mis padres a ver a Francisco. Bueno, el niño iba progresando, iba cogiendo peso, iba bien, estaba recuperándose, y ya cuando parece ser que estaba a punto de darle el alta, pues le comentaron a mi madre: en un par de días te lo puedes llevar. Siempre eran recibidos por la religiosa, no sabemos qué religiosa era, ¿no? Siempre me preguntan, ¿era Sor María? Pues no lo sabemos. Era una religiosa la que daba los partes de cada día, y bueno, pues cuando mis padres ya pensaban que iban a llevarse al niño, en la siguiente visita comunican a mi padre que el niño ha fallecido, es decir, de un día para otro. Mi padre, bueno, pues no da crédito a lo que está escuchando, pero claro, se lo está diciendo una religiosa, luego sale el médico, se lo dice también, con lo cual lo único que ella tiene que hacer es pues pedir el cuerpo de su hijo para verlo y para poder se lo llevar para enterrar. Le dicen que en aquel momento no se lo pueden enseñar porque está en el depósito, pero que vuelva al día siguiente para poder llevárselo. Cuando regresa a casa, bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar, ¿no?, la tragedia que se desencadena, porque claro, mi madre lo que está esperando es o bien a mi padre con un niño o las noticias de que al día siguiente ya lo tendría. Bien.
bien, bueno, mi madre queda bastante impactada, como es lógico, y al día siguiente quien va a recoger el cuerpo del bebé de Francisco es mi padre y mi hermano mayor. Bueno, no pueden recoger el cuerpecito porque les dicen que ha sido incinerado. Entonces, bueno, claro, mi padre y mi hermano pues no solo insisten, sino que además pues arman cierto jaleo porque, claro, no dan crédito a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, primero el niño se muere de un día para otro cuando ya estaba bien y después le dicen que no puede ver el cadáver, más tarde que no pueden recogerlo porque ya ha sido incinerado, pero ahí no termina la cosa, porque cuando piden las cenizas les dicen que esas cenizas han desaparecido. O sea, no hay absolutamente nada que enterrar, nada que recoger, nada que guardar un recuerdo, ¿no? El recuerdo claro que está, pero en ningún momento mis padres ni mis hermanos pudieron ir a ningún sitio a llevar flores a mi hermano, por ejemplo, ¿no? En aquel momento mis padres sospecharon que estaban siendo víctimas de un delito. Pues no, porque estamos hablando del año 65, estamos hablando de gente de autoridad, de médicos, de religiosas, que, bueno, no puedes cuestionar esa autoridad, no se podía cuestionar esa autoridad, pero ni siquiera se te pasaba por la cabeza pensar que te estaban engañando. Lo que sí pudieron pensar, y si pensaron, es que bueno, había sido algo totalmente injusto y algo totalmente que desbordar cualquier sentimiento, ¿no? Bueno, el tiempo pasó y Francisco siempre fue una presencia importante en nuestra casa. Siempre estuvo en conversaciones, no era un tabú hablar de él, tampoco es que se hablara todos los días, pero bueno, en las conversaciones podía salir. Y sí, yo recuerdo que para mí sí que era una presencia importante. Yo siempre digo que mi hermano Francisco fue la presencia de una ausencia, porque yo no sentía una presencia, lo que sentía era un hueco a mi lado, ¿no? Y de hecho siempre cuando me preguntaban en el colegio, ¿pero cuántos hermanos sois? Yo decía, pues somos 9 y Francisco, que se murió al nacer porque yo me llevé todo el peso. Entonces, bueno, sí, la verdad es que esa era un poco la versión que se daba. Como había nacido chiquito, pues es que Sol les había llevado todo, ¿no? Claro, esto que ahora nos lo tomamos con cierta, yo me lo tomo ya con cierta calma, pues ha supuesto un trabajo previo ya desde ahora, desde ser adulta, el pensar cómo me podía yo sentir, ¿no? de pequeña. Y bueno, lo cierto es que para mí Francisco fue alguien, digo algo por no saber, ¿no?, dónde estaba, muerto. Claro, yo siempre pensaba que había fallecido, y alguien para mí importante. Y también después con los años pude descubrir que también había sido muy importante para mis otros hermanos. Pero bueno, es cierto que cuando mi madre fallece, cuando yo tengo 15 años, y les cuento esto porque creo que es importante. La presencia de Francisco para mí se atenúa un poco. Sigue siendo importante en mi vida, pero ya no hay una presencia casi constante de su recuerdo en mí. ¿Por qué? Pues yo esto ahora entiendo, ya digo, después de hacer un trabajo importante de análisis, como que mi madre era un enlace clave entre mi hermano y yo. No estoy hablando de nada paranormal, en absoluto. Estoy hablando de que el duelo de mi madre, que yo percibía, era lo que me enlazaba con el recuerdo de mi hermano. Es decir, que yo me crié con una madre en duelo permanente, porque mi madre no pudo cerrar ese duelo, no pudo enterrar a su hijo, no pudo tener un sitio donde poder recordar a su bebé, no pudo despedirse de su bebé, con lo cual pues eso yo lo podía percibir sin que ella me lo dijera, quizá en una mirada, quizá en una palabra, no lo sé, pero eso para mí estuvo muy presente hasta que ella murió, y cuando ella murió pues esto se cortó un poquito, ¿no? Y el tiempo sigue pasando. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que empiezan a surgir en el 2010 una gran cantidad de casos en los medios de comunicación. Y uno de mis hermanos, mi hermana, que hoy no ha podido estar, me llama y me dice, Sole, ¿tú has podido pensar alguna vez que Francisco pudiera estar vivo?
Bueno, en aquel momento, siempre lo cuento, pero es que para mí es muy significativo, empecé a tener como recuerdos en flash de lo que yo sentía de pequeña, ¿no? De todo esto que digo, de siempre tener a Francisco presente, y para mí fue pues un golpe el pensar que podía estar vivo. De hecho, en aquel momento yo me resistí bastante y le dije a mi hermana que, bueno, que no entendía el por qué me decía eso. Me dijo, ¿tú no has visto los casos de bebés robados en televisión? Y yo la verdad es que no lo había visto. Pues no lo había visto. Estamos en el 2010 y no me había percatado de esto. Estuve 48 horas, casi seguidas, en internet viendo estas noticias. Y a cada noticia que veía y a cada caso que se presentaba ante mí, veía que tenía muchísimas semejanzas con lo que a nosotros nos había pasado, ¿no? Con un niño que fallece de un día para otro, que lo retiran de la madre nada más nacer, que, bueno, que está en la incubadora durante un tiempo, que nunca se puede enterrar, que nunca se ve su cadáver. Es decir, que había patrones comunes en todos esos casos. A partir de ahí, bueno, pues hacemos una especie de reunión familiar y es donde yo descubro que mis hermanos siempre habían pensado que algo extraño había pasado con Francisco. No un robo, pero sí que, bueno, que podía estar vivo pues porque se hubiera producido algún error en la clínica, que hubiera pasado algo extraño. Y fue curioso porque mientras que para ellos esto fue confirmar ciertas sospechas o dudas, y también una puerta abierta a la esperanza de poder encontrarlo, pues para mí en realidad fue una vuelta a toda mi estructura emocional, por lo menos la parte que estaba basada en la creencia de que mi hermano mellizo había fallecido. A mí me ha costado años poder entenderlo, poder asumirlo y estar con, vamos, plena conciencia en la búsqueda. Pero bueno, lo estamos haciendo y cuando empezamos a buscar documentación para poder poner una denuncia, porque claro, teníamos que ver si realmente nuestras sospechas se basaban en algo real. Vimos que había muchas contradicciones, diferentes fechas de muerte, diferentes fechas de enterramiento, vimos que había un certificado de enterramiento cuando no se pudo enterrar nada. Bueno, no les voy a contar toda la búsqueda que hicimos, pero tuvimos suficientes indicios para poner la denuncia. La denuncia fue archivada, por supuesto, como tantas otras, por ausencia de indicio de delito, precisamente. Es decir, que no se había cometido ningún delito al desaparecer un niño de una incubadora. En esta búsqueda de la documentación encontramos a muchas familias que estaban en la misma situación. Decidimos crear una asociación, a pesar de que había muchas asociaciones en España, decidimos crear una. Nuestra asociación no solamente tiene como objetivo, que es objetivo prioritario, la búsqueda de Francisco, sino también ayudar y colaborar en las búsquedas de otras víctimas, tanto si sus hijos son los desaparecidos como cuando las víctimas pues son como camino personas que están en busca de sus orígenes biológicos. Y llevamos así pues ya más de 2 años con la asociación y en realidad, bueno, pues estamos trabajando muchísimo y estamos haciendo un trabajo no solamente personal, individual, sino también social. Todo este tema de la búsqueda de los bebés tiene un coste, no económico, eso por supuesto, sino emocional muy, muy alto y muy importante. Si ustedes han podido leer el libro de Paco, todos los casos que cuenta, todos, tienen muchísimas cosas en común, muchísimas cosas en común. Yo he sacado 3 cosas fundamentales, ¿no?, que puedan tener en común, que desborda realmente el libro, que desborda los casos. Una es la impunidad con que se hicieron estos delitos, otra es el silencio y otra es la tremenda injusticia que existe por este tema. Y esto de la injusticia tiene que ver con este coste emocional, económico y personal. La impunidad, bueno, no creo que haya que explicar mucho, ¿no? Viviendo en un estado en el que se produjeron los hechos, en una dictadura, después en una democracia, pero la impunidad estaba tanto en la dictadura como en la democracia, aunque se originó en la dictadura. Un estado que bien por acción o por inacción permitió esto. Puede ser por connivencia, por aquiescencia, porque realmente tuviera una participación activa o por tener una participación pasiva, es decir, el hecho
es decir, un delito de lesa humanidad no se produce únicamente porque el Estado actúe, sino también porque no actúe en defensa de los ciudadanos, porque permita que esto se hiciera, porque no se persiguió en ningún momento estos delitos. De hecho, no hubo nadie en la cárcel, pues de hecho que no existían para el Estado ni para las autoridades. Y cuando las madres, la mayoría, que esto tiene que ver con el silencio, las madres, la mayoría, los padres, las familias, no sabían que estaban siendo víctimas de un delito, ¿no? Cuando, recuerdo un investigador, un sociólogo, colega tuyo, que me decía: bueno, es que a las víctimas les cuesta mucho salir del armario, ¿no? Es decir, somos víctimas, tenemos este problema, pero es que nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos dentro del armario. Es que no sabíamos que eran mis padres, ¿no? No sabían que estaban siendo víctimas de un delito. Y cuando se atrevían algunas familias, algunas madres a hablar, porque sí fueron conscientes de que algo muy raro había pasado, bueno, pues en realidad se las tomaba por locas, mejor callarse. O sea, que ahí había un silencio en las familias, y había un silencio en la sociedad que explica muy bien Paco en su libro, ¿no? Este silencio que se hizo una verdadera institución y que todavía hoy permanece. Y por supuesto la injusticia no solamente con un concepto ético, más bien de falta de ética, sino también en los términos más jurídicos posibles. Aquí no tenemos justicia, hay un estado de injusticia absoluto, y eso también aparece muy bien explicado en las hojas que Paco ha escrito. ¿Cómo esto se genera? ¿Qué pasa en el presente? Porque esto, claro, se puede explicar muy bien en el pasado, pero esto continúa. ¿Y en el presente qué ocurre? En el presente seguimos teniendo una posición absolutamente injusta, absolutamente. Seguimos sin poder decir que hay justicia en este país. No, no la hay. Y todavía persiste el silencio. Y hay un ejemplo en esta mesa muy claro, que es el ejemplo de Camino. ¿Por qué silencio? Pues silencio porque no nos permiten acceder a aquello que ahora nos podría mostrar lo que sucedió. Antes no dejaban hablar a nuestras madres y ahora no dejan hablar a los papeles. Es decir, hay un ocultamiento total de la documentación precisamente para que no conozcamos qué ocurrió. Y lo conseguimos, pues como dice Camino, pues a base de trampas nosotros, cuando realmente los tramposos son aquellos que no nos quieren dejar cómo fue nuestro pasado y qué podemos hacer para solucionarlo. La pregunta que quedaría es que ¿acaso esto no es también impunidad? El hecho de que nos oculten información por parte del Estado, por parte del Gobierno. Yo creo que sí, que esto es una impunidad absolutamente tremenda. Tremenda porque estamos viviendo en una democracia, o por lo menos eso es lo que debería ser. O sea, no estamos ya en una dictadura, no hay nada que justifique esto, ni siquiera la ley de protección de datos, porque estoy hablando de mi documentación, ella está hablando de su documentación, no estoy hablando de la documentación de terceras personas. En fin, esto produce algo que no existía en el pasado y que ahora sí. En el pasado no sabíamos, la mayoría. Yo me pongo en la piel de mis padres, no hablo como si mis padres estuvieran aquí. No sabíamos que éramos víctimas, pero ahora sí, y ya conocemos mucho. Y entonces ahora se añade otra cosa, que es la tremenda desconfianza. Tremenda desconfianza ante las estructuras del Estado. Por eso, por todas estas cosas que ha contado también, y por todas estas cosas que nosotros sabemos y que han ocurrido. Y sin embargo nuestro gobierno no entiende por qué desconfiamos. No lo entiende. Y así nos lo dijeron en una reunión con el Ministerio de Justicia hace muy poco, donde estuvimos. No entienden que las víctimas desconfiamos de ellos. Bueno, pues si no lo entienden, yo no sé cómo hacérselo entender. O sea, porque se lo dijimos por activa y por pasiva. Nos están ocultando información. Pero de una manera activa y también de una manera pasiva, pidiéndolo y no nos la dan, pero es que además saben que hay archivos que están absolutamente cerrados, como los archivos de la Iglesia, que también Paco habla, queda clarísimo en su libro, y ahí están cerrados. ¿Qué es lo que esperamos del futuro, ya que el pasado fue lo que fue y el presente es lo que es? Bueno,
Pues en el futuro yo tengo que decir que si hay un punto con el que no estoy de acuerdo con lo que dice Paco, lo siento, es lo único, pero lo tengo que decir. Pues es algo que lo voy a leer, ¿no? Cuando Paco ya, pues al final dice, esperemos, y esa es la razón última de este libro, que al menos sirva para que el ideal de verdad, justicia y reparación se alcance en el aspecto social, que es el grito de todas las víctimas por unos crímenes que no deberían quedar, no ya impunes, como por desgracia quedarán, sino al menos evidenciados y clarificados hasta sus últimas consecuencias. Yo te digo que no van a quedar impunes. Estoy absolutamente convencida. Me faltaba un poquito. Le agradezco muchísimo el aplauso. No sé si es porque les ha gustado, porque quieren que termine. 5 minutos, menos, 2 minutos, termino. Hablando del futuro, ¿por qué creo y por qué sé que no van a quedar impunes? Pues porque efectivamente aquí no hay justicia, pero sí hay justicia afuera. Ustedes saben que hay una acción judicial que se está ahora mismo desarrollando en Argentina. Es la querella argentina contra los crímenes del franquismo. En esta querella, nosotros como sí nos consideramos víctimas de una época y de su herencia, es decir, de la dictadura y de lo que vino después también, estamos participando en esta querella. Somos 9 asociaciones, entre ellas la de Paco y la mía, ¿no? El colectivo Sin Identidad, y todos los niños robados son también mis niños. Ya hay 5 querellas de asociaciones encima del despacho de la jueza María Servini de Cubría. Hemos llevado al consulado varias denuncias. Han hecho declaración por videoconferencias varias víctimas por el robo de bebés. Y les tengo que comunicar que en el nuevo escrito de imputaciones, por primera vez en esta querella va a haber el nombre de un médico. Y eso es muy importante. El futuro, el objetivo, es terminar con la impunidad, es terminar con el silencio y es terminar con la injusticia. Y a veces... Creo que a mí voy a intentar no ser demasiado largo, porque si no esto se va a alargar demasiado. Y voy a dar la oportunidad de que este auditorio tan cercano y tan apreciado por mí tenga la oportunidad de hacer todas las preguntas que crea oportunos. De todas formas, yo estoy rodeado de amigos, pero creo que si las personas que no están y que deberían estar estuvieran presentes, necesitaríamos el verdadero, así, directamente, porque los vacíos son tan fuertes que me resulta difícil después de 5 años de investigación siquiera calcularlos. Yo he hecho un avance y me parece que me quedo corto. De todas formas, tengo una mesa de lujo, empezando por la animosa y guerrera editora, que tengo que dar las gracias, y a Pedro, que me la presentó, sin cuyo esfuerzo esto habría sido imposible. Son tiempos muy difíciles, eso no se lo oculta a nadie, y para las editoriales es complicadísimo. Arriesgarse por un texto de esta característica es doblemente meritorio. Por lo siguiente, las gracias en primer lugar a Lourdes, que le ha echado narices. Luego tengo que agradecer también que en esta mesa os vais a reír un poco, pero hay la síntesis de lo que yo entiendo que es el esfuerzo que me ha guiado. Está el camino trabajoso para llegar a buen término, y está la soledad de las madres. Por consiguiente, mis compañeras son camino y soledad. Voy a intentar sintetizar un poco el contenido del libro, porque el libro empezó a leerse el 17, increíblemente va por la segunda edición, lo cual ya da una muestra de la avidez que hay por conocer una parte, y eso me llena de esperanza, porque este pueblo es muy dado a hablar de lo que no entiende y de lo que no sabe, y para saber hay que leer.
hay que discutir. Entonces este acto, que es un acto formal de presentación de un texto, difícil, ya lo podéis comprobar cuando lo leáis, que no tiene una lectura fácil. Aparentemente es fácil, pero tiene un sustrato que requiere un poco de reflexión para comprenderlo. El lenguaje no es lineal, el del libro. Y no es lineal porque yo he intentado respetar los términos que emplean las propias víctimas, dándole el enfoque que se tiene que dar, pero respetando su propia forma de expresarse. Entonces hay pequeños saltos. Y luego está el análisis que cada uno de los lectores debe hacer. Es un libro para reflexionar y es un libro para subrayar. Por consiguiente, requiere un poco de esfuerzo el penetrar en lo que está diciendo. Es la síntesis de 5 años de trabajo. Y desde luego esto sería imposible haberlo hecho desde fuera. Por consiguiente, mi mérito fundamental, si es que tiene alguno, es haber estado en primera fila desde el primer momento en el que tuve conocimiento del tema. Yo me impliqué, no soy víctima, soy un sociólogo y me dedico literalmente a la investigación en este momento. He dejado todo para dedicarme a esto. Y el origen de todo fue casi una casualidad, aunque yo no creo en las casualidades. Está aquí el decano del Colegio de Sociólogos y sabe que estoy diciendo la verdad, que en sociología no hay casualidades sino causalidades. Y esto tiene una causa fundamental. Y la causa viene de que el tema del robo de niños no ocurrió porque sí. Y no ocurrió con la indiferencia de la sociedad. Había una parte importante de la sociedad española que sabía y sabe que eso estaba ocurriendo. Y se cayó por conveniencia o por temor. Yo empleo habitualmente un concepto que se llama la socialización del silencio. Y la socialización del silencio es la forma en la que las víctimas de cualquier nivel se protegen frente al exterior. Establecen una coraza de silencio para impedir que se salga por los poros el silencio. Esa asunción, a muchas veces de falsa de responsabilidad, porque no tienen responsabilidad ninguna. Cuando una madre se enfrenta a este dilema, no lo ha querido, no lo ha buscado. Sin embargo, se sienten víctimas y se sienten partícipes del problema y lo callan. Entonces este silencio que ha estado rodeando y rodea todavía buena parte, en buena medida, a la sociedad española, es una cosa que está haciendo muchísimo daño. Ya se está empezando a gritar. En el año 2008 apareció un libro mío que se llamaba Los niños invisibles en el cuarto oscuro, que era una consecuencia de la tesis doctoral sobre sociología. No tenía en principio nada que ver, en teoría, de los casos que estamos tratando, porque trataba sobre los casos del auxilio social, de los hogares de lo social, y eran niños que habían sido desposeídos de lo más importante que puede ser desposeído un niño, de la niñez, de las experiencias de la niñez, del juego. Habían sido desposeídos de su personalidad. No habían tenido ni siquiera la oportunidad de manifestarse tal cual son. Ayer a estas horas estaba sentado con un dibujante que posiblemente a vosotros os sonará, que es Carlos Jiménez, el autor de la serie de Paracuellos. Y fue un niño que es mayor que yo, pero cuando era niño estuvo dentro del auxilio social durante años. Y a mí me decía, casi llorando, que había perdido toda su niñez. Y cuando él se juntaba con su primilla ya mayor, primillas que realmente había tenido que cazar abuelo, porque era una familia recompuesta, no tenía origen, decía que le daba envidia que contaran sus aventuras en las playas cuando eran pequeños, en los juegos. Él no había tenido juegos. El primer beso lo consiguió falsificando una peseta y dándosela falsificada a una cuidadora para que le diese el primer beso en su vida cuando tenía 7 años.
Este dolor que está pesando sobre la sociedad española se ha prolongado después de forma artificial y nació en los años 39, 40, 45, siendo robados los niños a las madres republicanas que estaban ilegalmente en las cárceles. Entonces una madre vio el título del libro, Niños invisibles en el cuarto oscuro, y lo asoció, indebidamente por supuesto, al dolor del niño que ella no podía abrazar, que no pudo abrazar nunca. Me llamó esa noche y realmente a mí me descompuso, porque me estaba contando una historia en el año 2008 que prácticamente la conocía muy poca gente, y la gente que la conocía se la guardaba. Fue el primer envite mío y me atreví a presentar un informe en la Audiencia Nacional en la Sala Quinta, que en ese momento dirigía el magistrado don Baltasar Garzón, y tuvo reflejo en el desgraciado auto que le costó la carrera a Baltasar Garzón. La enlazó con el trabajo de Ricard Viñes y Montserrat Mengou, Ricard Bellis, con los niños desaparecidos del franquismo. Y hizo una apuesta por aparentar que tenía 30.000 niños. Yo después he tenido ocasión de hablar con Baltasar Garzón varias veces, y él se dejó influir por el texto de los niños del franquismo, que originalmente salió en catalán, y después se hizo un reportaje verdaderamente apabullante que hizo Televisión Española, Televisión Catalana, y se ha sido traducido ya al castellano. Entonces, a partir de ese momento, que este es el origen, por eso lo cuento, es el origen de por qué yo me impliqué en el 2008, a finales del 2008, de mediados de septiembre, ya tenía los primeros indicios de que estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Pero cuando el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General del Estado, acude a dar su informe anual al Parlamento Español, siento decir con toda seguridad que el señor Torres Dulce miente y mintió en sede parlamentaria. Y mintió en sede parlamentaria por dos causas. Una, porque no se molestó en investigar cómo debe ser la función del Ministerio Público hasta sus últimas consecuencias, o porque deliberadamente no quiso decir la verdad. Él asegura en su intervención, y está recogido en acta, que en España no ha habido en ningún momento redes de tráfico de niños. Tenemos miles de documentos que prueban lo contrario, que prueban de forma radical y fehaciente, prueban lo contrario. En España han existido redes de tráfico de niños, se han cambiado niños de lugar, y sobre todo, muy importante, la Iglesia Católica tiene algo muy serio que decir. En los archivos del Arzobispado de Madrid, en los archivos del Episcopado en general, hay miles, pero cientos de miles, de partidas de bautismo falsificadas. Y lo podemos decir con todas las letras porque tenemos pruebas fehacientes que lo acreditan. Tenemos una partida de bautismo en cuyo margen izquierdo aparece una nota manuscrita que dice literalmente, me la sé de memoria: este bautismo ha quedado anulado por orden del vicario porque esta niña ha sido adoptada de nuevo. Una aberración que vulnera incluso el derecho canónico. Un bautismo, como vosotros sabréis todos, imprime carácter y no lo puede anular ni el Papa. Está puesto por escrito. Luego hay niños que han sido bautizados 2 y 3 veces con nombres distintos, y tenemos las pruebas que acreditan la connivencia, por lo menos connivencia, de la Iglesia Católica. Hay archivos, concretamente en Canarias, que han sido cambiados 3 veces de sitio. Y el último caso, más apabullante, es el caso de un archivo, que os voy a contar el caso para que veáis que esto no pertenece al pasado, sino que es un dramático presente.
En la casa cuna, en la Casa del Niño de Las Palmas de Gran Canaria es un edificio que está protegido porque fue construido todavía en tiempos de guerra civil y después sirvió como Casa Cuna del Niño durante casi 40 años, posiblemente más. En septiembre del 2013, quedar con la fecha, hubo un antiguo interno que entró en ese sitio, que conocía muy bien, hizo un vídeo y lo colgó en el mes de octubre del 2013 en las redes sociales. Este vídeo, yo tengo una copia, está circulando libremente por las redes sociales. El 4 de febrero del 2014, un alma caritativa prendió fuego al edificio y prendió fuego a todos los archivos que habían sido acumulados allí. Tenemos pruebas fehacientes, documentales y gráficas que prueban que se habían trasladado a ese edificio, no sabemos con qué intención, miles de cajas conteniendo cientos de miles de documentos perfectamente organizados. Y luego alguien hizo una pira funeraria con ese archivo. Está la fotografía en el libro. Entonces, que no vengan a decir que esto es cosa del pasado, es cosa de un dramático presente, terrible presente. El libro, a pesar de la intensidad, de la condensación de los datos que se incluyen, es un libro que se queda corto. Para poder volcar en un texto la inmensidad del problema, habrían hecho falta 600 o 700 páginas y nos habríamos seguido quedando cortos. Hay un tema que os voy a intentar explicarlo de una forma muy sintética para que lo entendáis. Los casos que aparecen en el libro no son los casos más llamativos, pero sí son los más paradigmáticos, aquellos que representan facetas distintas de las diferentes tipologías de víctimas que hay. Porque aquí en la sociedad española se ha hecho en este momento una imagen posiblemente inducida y con la mejor intención del mundo por parte de las personas que han difundido este drama social inmenso, de que había una tipología que se repetía y que iba precedida de la frase famosa de Sor María Gómez Balbuena y demás compinches que decían: nos encargamos de todo, que es una frase que resume perfectamente el carácter totalitario de una dictadura. No pienses en nada, yo me ocupo de todo. Esa frase que se ha repetido miles, posiblemente cientos de miles de veces para consolar a las madres, desgraciadamente, el Ministerio de Injusticia de este país en este momento lo sigue aplicando, y lo sigue aplicando a rajatabla. Ha inaugurado hace año y medio una oficina que nos prometió que iba a ser la oficina de y por y para las víctimas, y las víctimas no han tenido parte ni arte en esa oficina. Una oficina que tiene 3 por 4 metros cuadrados. Está en la planta cuarta de calle de la Bolsa número 8. ¿Esa oficina para qué sirve? Según el Ministerio de Justicia o de Injusticia, como queráis, era para recibir la información de las familias. Pero os voy a decir una cosa. Don Alberto Ruiz Gallardón no tiene miedo de los datos de que dispone, porque simplemente le bastaría con pulsar un botón y todos los datos llegarían perfectamente al Ministerio. El Ministerio de Justicia y el Ministerio Público en este país tienen miedo de lo que no conocen. Y tienen miedo de los cientos de miles de datos que están en manos de las familias, con el trabajo de ellas. O sea, no es el trabajo del Estado, porque esto es un problema de Estado. Un problema de Estado, no es un problema de las familias. Aquí no vale como en el tema de las fosas comunes. Os damos una limusnita y os buscáis la vida buscando las fosas comunes. No. Esto os implica el Estado, y no estoy señalando para ningún partido político en concreto, aunque sabéis mis preferencias y mis fobias. Pero, indudablemente, o el Estado con todos sus mecanismos se implica en serio
o en esta generación no se va a ver el final. Por eso las víctimas, y la parte pequeña que me corresponde como presidente de la Federación y vicepresidente del colectivo Sin Identidad, han puesto en marcha una estrategia muy inteligente. Cuando en un callejón sin salida no te dicen que hay salida, la salida está en el callejón. Entonces han preferido recurrir a una estrategia mucho más interesante, que es aplicando el principio de concurrencia de jurisdicciones, algo que se le olvida por desgracia. Hombre, no lo saben los señores juristas de este país, que hay una cosa que se llama concurrencia de jurisdicciones, que es que puedes recurrir a cualquier instancia sin que se solapen ni se anulen mutuamente. Y es que han recurrido inteligentemente al exterior. Y ya que no tienen la justicia en tu casa, la recogen fuera. Aquí tenemos delante a una madre que tuvo un caso de este tipo perfectamente documentado del año 81. Del año 81, es Ana, aquí presente. Y después hay un caso del año 92. Del año 92. Hace 2 telediarios. Entonces tenemos 3 vías abiertas. Y eso es a lo que tiene miedo el señor ministro de Justicia de este país. A los palos que le van a llegar de Naciones Unidas, que ya está el informe presentado y en marcha, les va a llegar de Argentina y les va a llegar del Parlamento Europeo, porque el día 4 y 5 de este mes hemos estado en el Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo están aterrorizados de que haya una isla de impunidad en su seno, porque España sigue siendo una isla de impunidad. Y por desgracia, nos tememos que durante un par de años o 3 va a seguir siendo una isla de impunidad, mientras la sociedad española no reaccione. Entonces, en el libro, que yo no voy a extender demasiado porque después voy a tener ocasión de responder a algunas preguntas que me habéis encantado, el libro trata de abrir algunos postigos, algunas pequeñas ventanas que van a permitir que la gente piense. Que la gente piense que esto ni es cosa del pasado, ni es una cosa sencilla. Voy a decir solamente 2 tipologías de víctimas que son completamente distintas. La tipología de víctimas que representan camino y soledad. Las víctimas que han tomado conciencia que unos son adoptados irregularmente y otros son desposeídos irregularmente, por no decir brutalmente desposeídos. Pero hay otras clases de víctimas que aquí en la península se conocen mucho menos, que son el peso que también han descargado en mí del colectivo Sin Identidad en Canarias. El colectivo Sin Identidad en Canarias, me voy a extender un pelín para que comprendáis la tremenda fosa de horror que significa eso, que eran las casas cunas. Las casas cunas acogían teóricamente para protegerlos a los huérfanos o a hijos de familias desestructuradas. Lo que ocurre es que las casas cunas, más o menos en la península, funcionaban de forma que había este intercambio de la monja Sánchez, que iba a recoger con un capazo a una niña en Valencia, pasaba por Madrid y lo llevaba a Canarias para que fuera exportada a Sudamérica. Maravillosa forma de entender la caridad cristiana. Una monja con un capazo a una niña indocumentada. Y esto son redes de tráfico de niños. Lo diga el Ministerio Público, lo niegue. Y luego está el caso de Las Palmas de Gran Canaria de Tenerife. El colectivo Sin Identidad nace justamente de niños que no tienen una identidad civil concreta. Y como ese es un caso muy evidente, aunque el señor ministro del Interior lo niegue, que puede haber cientos de miles de ciudadanos por las calles circulando con un carnet de identidad falsificado porque no corresponde a su genealogía, el caso de Canarias es lamentable, porque claro, perdón por las expresiones, pero son así, cuando les sobraban niños y llegaban a una cierta edad, 12 o 13 años, y no habían conseguido darlos en adopción o entregarlos como regalo. También hay pruebas de que se entregaban niños como regalo y niñas
rubia con ojos azules que hoy tienen apellidos alemanes y viven en Alemania, un delito internacional que habrá que ver por qué se ha consentido y por qué se ha mirado para otro lado. Las casas cuna de Tenerife y de Las Palmas, cuando llevaban los niños a 13, 14, 15 años, ¿sabéis lo que hacían con los niños? Los ponían en los anchos de la calle. No tenían ninguna cobertura, ni sabían quiénes eran. Tenían una asignación de un nombre ficticio la mayoría de las veces. Las niñas buscaban la vida sirviendo en las casas o en cosas peores. Y los niños entraban en un cuartel con 16 años. Muchos de ellos, tengo constancia de ello, siguen durmiendo hoy en la calle. ¿Son drogadictos o son alcohólicos? Alguien tendrá que responder por esto. Muchas gracias. Es el turno de todas y todos, o sea que quien quiere intervenir, no sé si tenemos un micrófono de mano, pues levanta la mano y interviene para preguntar, decir o lo que quiera. Sí. A ver, el micrófono, María, está allí, ¿lo puedes pasar, por favor, María? Yo quería preguntar algo que me quedó claro respecto a los servicios que hace esta supuesta oficina de recogida de datos al dispersarlo en diferentes administraciones. No entendí bien si es para que la justicia, o sea, para derivarlo en el caso que más interese, como están haciendo en el caso de llevarlo de Valencia aquí, de rebotarlo acá, al desaforarlos. No sé cuál es el mecanismo legal que utilizan a tal fin, a tal efecto. Y después, sobre las casas cunas, me ha venido a la cabeza algo que quizás no tiene nada que ver, pero como eres experto en ocuparte de ello, aldeas infantiles, que se ocupa de acoger ahora también a niños de familias de discapacidades, y está en marcha una campaña con recogida de firmas y donaciones, etc. ¿Se podría asemejar algo o no tiene nada que ver? Y los niños de Canarias, estos que, y sobre todo las niñas, seguramente en la prostitución y los niños drogadictos, etcétera, en la calle, ¿no han construido ellos mismos alguna asociación en especial si allí azotó especialmente este problema? Empiezo por esto último porque es lo que más conozco. Vamos a ver. El tema de Canarias es lamentable por dos sentidos. En primer lugar, porque cuando hablo de personas que están en la calle, estoy hablando de personas marginadas, no marginales, marginadas. La sociedad las echa fuera, la sociedad ha seguido mirando para otro lado. Pero esto ocurre en Canarias por su insularidad, o sea, precisamente por su carácter insular. Y luego, además, hay otra connotación que yo quiero que tengan ustedes presente. Aparece en el libro, pero yo quiero decirla de ahora. Canarias ha tenido y tiene en este momento una presencia militar muy importante. Yo he visto hace año y medio al almirante de la zona circular con el coche oficial con el banderín puesto. Eso en España ya no existe. Y le forman la guardia de entrar. Quiere decir que siguen formando parte de aquella vieja estructura que soñó el señor del Pardo, de que España era un inmenso cuartel, cuando no era un inmenso cementerio. Entonces, en Canarias, por desgracia, este sistema sigue funcionando así, de forma aislada. No hay forma de controlarlo. Ellos siguen hablando de nosotros, siguen diciendo nosotros somos los todos. Pero las personas que están en la calle durmiendo, algunos ahí durmiendo en un furgón, estos tienen muy poca capacidad de actuación. Dependen de las almas caritativas que les echan un cable, un despistado como yo que intentan ayudarles, pero ellos no tienen ninguna capacidad de actuar. Todas sus denuncias han sido archivadas, porque el Ministerio de Justicia tiene una estrategia que es diabólica y hasta ahora nadie la ha denunciado. En el libro aparece, lo digo porque si alguien me quiere denunciar tiene el libro perfectamente a mano y lo puede subrayar. El Ministerio Público y el Ministro de Justicia
la estrategia que han seguido ha sido la siguiente: acuda usted a la vía judicial. Acuden a la vía judicial sabiendo de antemano que el caso va a ser archivado. ¿Por qué? Porque el juez lo tiene muy fácil. Falta de pruebas. Porque el Estado se ha encargado de cerrar bajo llave todas las posibilidades de hacerse con documentación, a pesar de que hay una sentencia que es magnífica. En el libro aparecen fragmentos de esa sentencia. Y una sentencia en apelación que era sustanciado la Audiencia Nacional para decir que los archivos de la Iglesia no son privados, son archivos públicos, porque contienen datos públicos. Y los datos pertenecen a las personas afectadas, se pongan como se pongan. El tema del archivo, que se llevará el día 5, el día 4 y 5, en la Julián Besteiro, en unas jornadas magníficas que se han organizado para hablar de archivos. Voy a tener ocasión de plantearlo también ahí. Los archivos tienen dos características que los identifican. Uno por el contenido y otro por el destino. El contenido es datos que afectan a los seres humanos, a los ciudadanos, y por consiguiente les pertenecen. Y el destino, para el que lo quiere la Iglesia, es para acreditar sus beneficios. Entonces, claro, está blanco y botella, no te lo van a dejar tan fácil. Pero es que además, cuando acudes a la vía judicial, no tienes pruebas fehacientes. Porque el juez te dice, estas pruebas no me sirven, han sido manipuladas. Claro, ¿por qué han sido manipuladas? Entonces, le faltan las pruebas. Cuando no te saltan con la barbaridad de decir que ha prescrito, cuando son delitos permanentes, no tienen en cuenta una cosa fundamental, que es que el derecho internacional, al cual los señores ministros de este infausto gobierno quieren dar carpetazo, la justicia universal que prevalece sobre el derecho interno, porque forma parte del derecho interno, aunque se niegue, no se estudia el derecho internacional en la Facultad de Derecho, no se estudia, y forma parte de nuestro acervo jurídico. Por consiguiente, según el derecho internacional, si usted no puede negarle al ciudadano el acceso a sus documentos básicos. Son pruebas fehacientes en jurisdicción. Y usted no le puede negar eso, no se lo puede negar a Camino. Lo que pasa es que ella tiene más argumentos porque es letrada y puede hacer valer sus conocimientos del derecho. Pero a una persona que está durmiendo en una furgoneta, ¿qué capacidad de actuación tiene? Por favor, vamos a ser sinceros y sensatos. Este país se ha dedicado a marginar a gente, pero están marginados incluso aunque estén bien vestidos por la calle, porque no tienen acceso a la genealogía que le daría la posibilidad de recurrir a la historia clínica fundamental para acreditar en problemas de herencia y con problemas biológicos, que no los pueden acreditar, porque se han roto el vínculo. Entonces, eso es gravísimo y es permanente. El tema de Canarias es terrible. Yo intentaré ampliarlo cuando se pueda, porque el libro no se cierra con la página 243. El libro va a seguir en vuestras mentes. Sí, aquí y luego allí. Yo quisiera preguntarle a usted por el cierre de un archivo determinado, que es la susodicha Sor María Gómez Balbuena, que es en sí misma un archivo. Yo tuve la ocasión de conocerla porque desgraciadamente intermedié en una situación, fui cómplice no voluntaria de una situación muy terrible, de una entrega de un niño, no robo, pero de un niño. Sí. Y a mí me parece que esa señora, cuando yo la conocí y cuando yo la vi luego en la televisión, es que era la misma, con esa permanencia de las monjas malas que no se hacen viejas, que fueron viejas, siguen siendo viejas y son exactamente igual. Hay constancia verdadera de que esa señora ha muerto, porque no me lo creo. Contesto. O sea, yo no me lo creo, esa señora tiene... Vamos a ver, les contesto. Vamos a ver.
ver, yo he tenido en mis manos el certificado de defunción. Ah, bueno, pero eso, Vale. como el de nacimiento. Sí, exactamente. O sea, quiero decir con esto que, a ver, tenerlo yo lo he tenido en las manos. O sea, evidentemente el hecho, como saben ustedes, al menos Se es murió yo. en el momento oportuno. Vamos a ver, esto es como todo. Yo tengo mi propia opinión. O sea, quiero decir que fuera del certificado de defunción no hay nada. No hay nada más, Vale, nada vale. más que la tumba Solo donde quería nos han saber dicho eso. que está enterrada, nada más. Porque es que no hay prueba, legalmente no hay prueba, o sea, la única prueba de muerte es el certificado de nacimiento, igual que la prueba de nacimiento es el certificado de nacimiento. El tema está en que, bueno, pues ahí se barajan siempre, o sea, desde que falleció se han barajado muchas hipótesis. Desde que se han llevado y la han retirado al convento más lejano para que pase los años tranquila, como también hay gente que incluso ha pensado que, pues, hablando vulgarmente, se lo han cargado para que no tire la manta. A ver, yo evidentemente, siendo objetiva, más quisiera yo que esa señora estuviera viva. Porque le iba a Que encontrar. saliese a la luz, porque de nada vale que esté viva y no Voy a hacer sale. una puntualización porque como presidente de la federación yo tuve que intervenir en ese caso. Porque claro, era un clamor. Además ocurrió 5 días antes de nuestra manifestación en la calle, donde se reunieron pues unos 2.000 personas. Sí, 2.000 personas se reunieron en la calle para clamar. Y cuando pasamos por delante de lo que había sido el convento, y ahora explicaré una cosita, viene en el libro, y no voy a extender demasiado, porque en el libro viene el carácter que tiene las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que no es una congregación religiosa. Veis en el libro, está acreditado que es una asociación civil dentro del marco de la Iglesia Católica, pero no son personas que hayan hecho votos, no son monjas, circulan con un uniforme, no con un hábito. También se dice en el libro, se pone por escrito. O sea, es muy importante porque no son personas que estén dentro del marco del derecho canónico. A las 24 horas de saber, de tener noticias de que se disponían a archivar los casos contra María Gómez Balbuena, me quito el SOR porque no lo merece, presentamos una carta firmada, o sea, sellada en rito de entrada del Ministerio Público, Fiscal General del Estado, pidiéndole 3 cosas. Primero, que se identificase el lugar del enterramiento porque no se conocía. Las hermanas no han dicho que está enterrada. En segundo lugar, que se comprobase que dentro de esa tumba existía un cuerpo cuyas pruebas de ADN correspondiesen con esta persona, se le ponía por escrito. Y tercero, ese requerimiento que hacía la Federación Coordinadora X24, que se le hiciera una autopsia a ese cuerpo con la presencia de un forense nuestro, para que se evitase la causa de la muerte. La respuesta del Ministerio Público tardó 15 días en llegar, 15-20 días tardó, y también se reproduce la respuesta en el libro. La respuesta es tan evasiva como siguiente: se da traslado al fiscal de Madrid y ese procedimiento no es el habitual. Lo que sí es habitual, el procedimiento penal, es que si hay un caso abierto, el fiscal llegue hasta sus últimas consecuencias, porque para eso es el Ministerio Público el que representa nuestros intereses hasta el final de la investigación. Y claro, la investigación no se puede cerrar porque la principal encausada esté muerta o aparentemente muerta o desaparecida, porque hay cientos de testigos y no se convocó a ni un solo testigo, ni matronas, ni enfermeras, ni médico. ¿Por qué pasa? ¿Que había actuado en el aire? Esta señora actuaba siempre en plan angelical y no se enteraba a nadie. Hay cientos de testigos. Hay que invocar a los testigos, porque es la obligación del Ministerio Público, convocar a los testigos antes de archivar. Se han dado una prisa tremenda por archivarlo. Entonces, para nosotros es muy sospechoso. Allí había una persona así. Yo soy también víctima y cuando ha hablado Soledad, pues me ha recordado mucho a mí, ¿no? Sobre todo cuando la gente te pregunta cuántos hermanos soy, yo decía 14 y uno más. Y mi madre siempre le recordaba a mi hermano, ¿no? Y entonces le recuerda mucho a Soledad. En el caso, también vengo en representación de la asociación. Siempre, bueno, hemos estado con la asociación de ella
en la lucha, ¿no? Concentraciones, hemos ido recogiendo firmas a pie de calle, hemos hecho un montón de cosas y tenemos que seguir porque no nos va a callar nadie. Luego te hago la pregunta, bueno, y a Paco le quiero dar las gracias, ¿no? Por haber hecho un libro que va a seguir denunciando en nuestros casos y que se tiene que divulgar más y tiene que seguir haciéndonos casos porque esto se han cometido delitos, no es lo que dice el Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia lo que quiere que sea algo administrativo y dejarlo ahí y que no se culpabilice a nadie, que esto aquí no ha pasado nada, nos tiene como afectados, ni siquiera como víctimas, y nosotros vamos a luchar porque se haga justicia. Yo le quería preguntar a Camino, en el certificado que escribe el doctor ese, yo tengo entendido que es un doctor de Navarra. No. Es que yo lo que vi, lo que he llegado a ver, creí, vamos, lo que me pareció es que era un doctor de Navarra cuando aquí en Madrid hay muchos doctores. Pero es amigo del otro, ¿no? Es más grave que eso. Es amigo del doctor Vela. Es uña y carne de doctor Vela Vela. Y luego Don Eduardo Vela Vela. Y luego a Paco le quería preguntar, porque él no es víctima, y él está metido en nuestros casos, él ha escrito libros, él está de vicepresidente en el colectivo Sin Identidad, está de presidente de la Federación de Asociación de Niños Robados, y yo le quiero preguntar, y a nosotros como víctimas, a nosotros nos dicen, la gente que nos conoce, ¿por qué hacéis esto? Dejadlo pasar, vuestros hermanos están muy bien, estarán con familias que les han dado una economía que mejor que estar, que como pudieran estar con vuestra familia, ¿no? Ya nosotros 14 hermanos, pues... Y entonces nos quitan esas ganas, pero viendo a Paco, ¿no? Que él está luchando por... Venga, muy bien, Ángel. Muy bien. Muy bien. Solamente quería agradecer a Ángel la emoción que muestra, porque la verdad es que la emoción que compartimos todos, y así es su asociación, que se llama Adelante Bebés Robados. Estamos las dos asociaciones de Madrid que estamos participando en la querella. Hay otra asociación y bueno, nosotros estamos en este tema de Argentina y luchando juntos porque se haga justicia. Es una, en fin, compañeros estupendos. Gracias. Quería decirte una cosa. Mira, muchas veces cuando yo mantengo conversaciones con madres que están buscando a sus hijos presuntamente robados, evidentemente, que creen que se los han robado, y también con madres que los han dado, que también las hay, bajo unas presiones tremendas, incluso menores de edad, todas me preguntan siempre si, ¿qué sentimos nosotros hacia ellas, ¿no? ¿Qué nos impulsa, ¿no? Vamos a ver, Ángel, independientemente, ¿vale? Habrá casos como en todos los sitios, ¿no? Pero yo creo que es un sentir general. Tú sabes que yo hablo con adoptados todos los días. Nosotros os estamos buscando y eso dice mucho. Quiero decir que yo he podido vivir en una familia estupenda, que me haya dado de todo, que me haya querido, que me haya cuidado, que no haya tenido necesidades, pero el de dónde viene uno, Ángel, es algo tan fundamental para nosotros y tan importante, que digamos que yo puedo ser una persona muy feliz. Mis padres han hecho que yo sea una persona muy feliz y haya tenido pues todas mis necesidades cubiertas. Pero mi vida es un puzzle, Ángel, mi vida y la de muchos adoptados, la mayoría, por no decir todos. Un puzzle que se compone de piezas, ¿vale? Y la más importante, que es nuestro origen, nos falta. Y nosotros no llegaremos, yo sé que soy camino y me conozco, ¿no? Pero yo no llegaré a ser una persona totalmente plena hasta que no encuentre de dónde venga, ¿vale? Mis orígenes. Quiero decir con esto que por eso encima hablaba de la culpa, Paco, antes, de la culpa, ¿no? Que incluso llega un momento que incluso sentís, claro, es que como a lo mejor no éramos muchos, es que como no éramos una familia que no sabíamos ni leer ni escribir o no sabíamos tal, pues claro, no, mira, os estamos buscando y eso yo creo que dice mucho.
Ángel, así que estás tranquilo. Muy bien, mira. Había una persona, no sé si detrás, así, allí, sí, y luego... Así perdona. Es una cosa que mucha gente la pregunta y nadie tiene, digamos, el valor, como Ángel, que hace honor a su nombre, de plantearla directamente. Y tú, que no eres víctima ni eres nada, ¿qué pintas ahí? ¿Por qué te estás dedicando este esfuerzo? Bueno, esto, volvemos a don Carlos Marx, por desgracia. Esto no tiene precio porque tiene un inmenso valor. Si yo llevo 5 años trabajando gratis, ni mucho menos. A mí me pagan raudales de empatía con la gente. Y tengo además la ventaja enorme que estoy hablando desde fuera. O sea que puedo ser objetivo. Entonces, esos dos elementos a mí me eligieron estas sí son hermanas de la caridad, de verdad. Estas me eligieron por aclamación presidente, sin merecerlo. Pero yo trato de, por todos los medios, de aportar el punto de vista técnico, pero también el punto de vista humano, de tender puentes. Si no, esto no sale. Si no se tienden puentes, esto no sale. Nos lo han dicho en Bruselas. Podéis venir aquí 200.000, pero mientras no vengáis unidos, no hay nada que hacer. Entonces, el éxito, el posible éxito, el deseable éxito de esto, es formar una piña por encima de todas las diferencias que son perfectamente legítimas. Cada persona es distinta, cada asociación tiene sus características, pero por favor, no rompáis los vínculos. Una detrás y luego una de nosotros. Allí, sí. Yo también me llamo Ángel, no sé si correspondo a tu nombre o no. Hay dudas sobre los ángeles. La cuestión es que, Paco, alguna vez te comenté yo sobre mis experiencias con alumnos del Colegio San Fernando, que creo que funcionaban para las víctimas, que tenían aquellos religiosos en sus manos, pues como el auxilio social y de la época y tal. Entonces yo he tenido ocasión, por las casualidades de la vida, de conocer y tener amistad con algunos de esos chicos de mi generación que padecieron la educación y la violencia de los curas de allí, o frailes, me parece que son de una orden. Entonces, estos chicos que yo he conocido, ya de adolescentes, que era cuando yo traté con ellos, eran chicos traumatizados. Y no me extraña porque las cosas que contaban de los malos tratos que le daban a ellos y a sus compañeros los religiosos aquellos son casos terribles. Y estos que yo he conocido ya de adolescentes tenían problemas de relación con su familia, con sus madres solteras normalmente, y alguno ha terminado mal y otro ha hecho terminar mal en sus últimos años a su madre, respondiendo un poco a la falta de cariño que él había sentido. Entonces, el caso de ese colegio de San Fernando, como de otros, supongo, de ese estilo y de esas épocas, ha sido tremendo. Una fábrica de traumatizar y convertir en víctimas para toda la vida a los niños. Eso es lo que te quería decir. Vamos a ver, no he querido que si cuando compréis el libro y lo leáis, os dais cuenta de que no tiene bibliografía. No he puesto ninguna bibliografía, a pesar de que es un ensayo. No he puesto bibliografía porque he preferido que vosotros seáis los que, después de leerlo, hagáis las oportunas acotaciones. Me gustaría que tuvieseis en cuenta a un autor que es fundamental para entender la despersonalización de estos niños que crecen en un entorno tan cerrado como esto. Por favor, leed cuando podáis a Irving Goffman, con doble F. Goffman, G-O-F-F-M-A-N. Irving Goffman es un teórico ya que necesariamente falleció, que estudiaba perfectamente el síndrome de la despersonalización de los lugares cerrados. Cuando un niño crece en un lugar cerrado, sin referentes de afectividad, se convierte en un número y pierde muchas características
que después le dan maduración más adelante. Yo me he encontrado con casos muy graves de ruptura con la sociedad de aquellos activos internos de los hogares de siglo social. Y me figuro que muchos de los casos de los niños que han estado unidos a lo que era la casa cuna de Tenerife y de Las Palmas, adolecerán, no he entrado en el tema de la parte psicológica, adolecerán de estos defectos y que les han llevado a muchos de ellos. Hay un suicidio en el libro de uno de los hermanos, son tres, cuatro hermanos que convivieron juntos dentro del mismo casa cuna sin conocerse mutuamente, sin reconocerse, y uno de ellos se suicidó ahorcándose. Entonces quiere decir que las secuelas que el paso por estos centros dejan los niños, de momento está sin estudiar, pero yo desearía que se pudiese estudiar. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias por los testimonios, sobre todo por la dificultad que tiene, ¿no? Estar hablando en público y bueno, pues, mostrar unos envíos y unas afecciones tan profundas, ¿no? Yo represento al grupo de sociología y de la adolescencia, motivo por el cual pues, tenía que estar aquí para conocer las cuestiones que se hacían y de qué manera, ¿no? Sí que me llama la atención, de hecho falta pues, que no hay medio de prensa, que no hay, no sé, televisiones, radios, periodistas en general. Yo creo que ante un hecho que es lo que está en un libro, está preparado como está preparado, creo que es necesario. Y a colación de esto, tenía una pregunta, que era cuando empezaron con todo este proceso, ¿tenían algún tipo de expectativa diferente de respuesta de la sociedad española? Y como es una pregunta, ¿piensan que esa expectativa de respuesta, o este tipo de respuesta, que es la que es a día de hoy, puede cambiar en cara a ustedes? Bueno, las sociedades no son nunca estáticas. El gran problema que tenemos los sociólogos retrospectivos es que cuando detectamos un conflicto social tenemos que reconstruir lo que ocurrió en sus orígenes. O sea, ese proceso de regresión está lleno de obstáculos, porque claro, es muy difícil recomponer el contexto socioeconómico que imperaba en el momento de la producción de los hechos. Y además aquí en este momento, en el caso de los niños robados, no estamos hablando de un único contexto, estamos hablando de contextos que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Empezarían a finales del año 49-50, con el primer caso. Conozco el primer caso de adopción en España ilegal, pero me lo callo porque podríamos decir que es suficiente, pertenece a un tema de Bilbao. Entonces quiere decir que al ir cambiando en el tiempo, lo que sí han tenido claro los raptores de niños, por decirlo en el lenguaje más sencillo, es que las normas le venían desde fuera pero les escurrían. O sea, ellos actuaban no al margen de la ley, sino de espaldas a la ley. Y la ley, aunque estuviese ahí, fue cambiando, en el año 99 fue cambiando, pero fue cambiando adaptándose a las circunstancias. Ellos siguieron actuando por inercia. En España se insiste mucho en la forma de actuar por inercia, que es olvidarse de que la ley, dame un comentario de eso, Juan Alonso Vega, que fue superiora de la Casa Cuna de Tenerife, que dijo, Alonso Vega, sin apellido, sigue viva la República con 96 años. Me está esperando que vaya el juez a preguntarle, no vaya a preguntarle nunca, pero al fin está ahí. Quiere decir que ellos actúan porque tienen el concepto de impunidad muy claro. O sea, la impunidad para estos delincuentes es precisamente la coartada de que nunca les van a coger porque han manipulado los datos. Y los datos, cuando no se manipulan, se destruyen, como en el caso que os he contado el día 4 de febrero. Ahí había datos de imputación y simplemente lo más claro que es, le pega el fuego, desaparece. Cuando no, como nos ha ocurrido en el caso de la clínica San Francisco Javier de la calle Ordoniz en Bilbao, quiere decir que cuando ha cambiado de titularidad y hemos pedido el amparo de la fiscal para que se preservase el archivo de una clínica privada, pero que tiene datos públicos, cuidado con esto, pues resulta que cuando hemos ido a la fiscal no ha actuado, porque dice que los archivos son privados. Entonces, estamos tropezando con la misma piedra constantemente, a lo largo de todo el tiempo. Estamos hablando de casi 70 años. Y en 70 años han cometido muchas barbaridades, adaptándose en cada momento a las circunstancias. O sea, ese cambio
es el que nos descontrola. Y para eso hace falta una calidad muy fuerte de saber exactamente dónde están los sesgos condicionantes para identificar en cada momento el comportamiento y la interacción social. Muy complicado, como sabe aquí mi amigo Miguel Ángel, que es mi rector, al que quiero como si fuera un recado. Yo quería aportar una cosita más, centrándome mucho en la pregunta que haces si nosotros esperábamos otra respuesta de la sociedad. Bueno, esperábamos un escándalo tremendo, porque esto es un escándalo tremendo, y eso es verdad que lo esperamos, lo seguimos esperando. Sabemos que las autoridades, o sea, la respuesta de las autoridades no nos ha sorprendido. A mí sí, a mi asociación, yo creo que a los afectados sí que nos ha sorprendido el que esto no haya explotado de una manera brutal. Sí es verdad que tiene que ver con todo lo que dice Paco, es que aquí en España han pasado muchas cosas y es como si no hubiera pasado nunca nada. Esto del robo de bebés solamente es algo horrible, terrible, no es el único crimen que se ha cometido durante estos 70 años, pero bueno, 40 años y 30 y pico de olvido, ¿no? 30 y muchos de olvido. Entonces, parte de nuestro trabajo, además de buscar a los niños, es sensibilizar a la sociedad de que esto ocurrió y de que esto no se puede olvidar, que se tiene que investigar. Tenemos la esperanza y la confianza, y además es verdad, y bueno, la asociación Adelante Bebés Robados también lo sabe, que está con nosotros en Sol todos los primeros domingos de mes. Aprovecho para invitarles a que vayan cada domingo. Y bueno, intentamos informar a la gente que pasa por allí, y todavía nos sorprende que va pasando gente que no sabe nada de esto, y llevamos años en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no es que no nos atiendan, lo que yo creo es que no nos atienden adecuadamente, es decir, que están contando cosas que no reflejan en profundidad el drama y la tragedia que hemos vivido. Se centran en personajes como por ejemplo Sor María, o casos emblemáticos, que están muy bien, la difusión de casos, pero el tema central, ¿qué es lo que pasa con las investigaciones? ¿Por qué no se investiga? ¿Qué es eso de la prescripción? ¿Qué pasa con las exhumaciones? ¿Cómo que es eso de que exhuman una tumba y no hay un niño y qué pasa? ¿Y no pasa nada? Que el fondo del asunto no se está investigando ni tiene una repercusión adecuada en la sociedad. Eso es lo que creo, ¿no? Que quería completar a lo que ha dicho Paco. Pero bueno, pensamos el trabajo que estamos haciendo es eso, de difusión y de sensibilización. Yo quería compartir con las tres personas que han hablado, desde el punto de vista de la editorial, pues el intento también es contribuir a difundir lo más posible este tema. No como lo han hecho ni los medios en general, los medios de comunicación, que en mi opinión lo que les interesa más es la venta del morbo de un titular X, que dar a conocer un problema en toda su amplitud, y que es lo único que te permite ver la implicación real que tiene cada uno de nosotros en esta situación. Es decir, tenemos un gobierno, tenemos unos ministros, tenemos una serie de instituciones que están ahí para gobernar a todos, no solamente a los que hayan tenido un problema con el tema de los niños robados o con cualquier otra cosa. Es muy costoso que los medios a veces son de desinformación o de manipulación, como os hemos visto recientemente, ¿no? Que informen objetivamente, porque los grandes medios tienen dueños, y esos dueños muchas veces están muy ligados a los medios, casi siempre, ¿no? del gobierno, pero de todas maneras, yo creo que, como decía Sole, pues es una cosa que hay que intentar. Como decía, desde el punto de vista de la editorial, lo que queremos es dar instrumentos para que se piense, para que se aumente la capacidad crítica de cada persona, y para que eso también contribuya un poco a cambiar, transformar la sociedad en lo que haya que cambiarla, ¿no? No sé, hoy no está aquí la prensa, no suele venir la prensa nunca a las presentaciones en España. Eso es una tarea que hay que hacer, entrevistas y tal, pero eso lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, yo hablaré con ellos, pues a lo mejor, no sé,
podemos inventar más medios a través de redes sociales, inventarnos un blog para que se vayan poniendo cosas y nosotros pues contribuiremos en la medida en que sea posible, porque en mi opinión la tarea de un editor fundamentalmente es también una tarea de gestión cultural y de transformación de la sociedad para que sea mejor, ¿no? Eso es lo que entiende mi editorial, al menos. No, si nada más era, no es por animaros, pero yo creo que el tema de los niños robados, aunque sea poco lo que os puede parecer, realmente ha dado un salto desde el desconocimiento al conocimiento y aceptación. No lo niega nadie. O sea, quiero decir... Bueno, sí, todavía hay negacionistas y muy famosos. Me refiero interesadamente se niega. Pero es al revés. O sea, es los que de repente lo conocen, escuchan a la señora vieja de no sé dónde por primera vez decir, pero si esto ha pasado toda la vida. O sea, realmente hay un entramado de conocimiento amplio. Otra cosa es que lo mismo que con el número de mujeres asesinadas, son tantos los problemas, pero no es por animaros, pero hay una base de conocimiento y de saber que es verdad. Luego falta hacer la pirámide. Sí, no, yo estoy de acuerdo que ha habido un salto importante gracias a esta difusión que han hecho todas las asociaciones, no solamente las nuestras, y bueno, y el trabajo sobre todo de las víctimas, claro. Fundamentalmente. Si esto se hubiera quedado en el trabajo del gobierno, del Estado, todavía estábamos en la cueva, en el armario de donde todavía no sabíamos salir. Sí, espera, quedan 2 palabras que han pedido, nos queda porque el tiempo se va acabando, entonces casi si queréis damos cambio a las 2 palabras y luego ya termináis con... Entonces había aquí exactamente. Sí, yo tenía una pregunta para Paco, de algo que parece que se quedó a medias, que era cuando decías lo de que presentaste en su momento el informe a través de Garzón o a la Audiencia Nacional y tal, y que se unió a las investigaciones de Viña y Armengol. Lo tomo como referencia, no lo menciona especialmente. Quería saber eso, esa conexión, cómo quedó establecida, si es que quedó, porque has dicho además una cifra de 30.000, o yo me perdí, o no me enteré, un poco esa conexión que en definitiva, también sé que... Y también eso, si se está haciendo la conexión, porque hubo la negación, claro, en su momento, entre el pasado de los robos de niños a la empresa republicana y la continuidad de esa situación por otros medios, digamos, ya no con presas, pero con otro tipo de mujeres. Sí, hay un nexo clarísimo yo lo mencioné en mi primer informe y lo mencionaron el último que ha viajado a Bruselas y el que se ha presentado al relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Grey, que ha estado en España, y el informe de Pablo de Grey es demoledor en contra del gobierno de este país, pero demoledor, eso no tiene por dónde escaparse. Pero es que además yo me baso en una evidencia, que está aquí, no tengo que explicar por qué, pero vamos, en el libro lo encontráis y os lo voy a adelantar, y es que el nacionalcatolicismo, aunque nos cerremos los ojos, sigue gravitando con una fuerza tremenda en España. Y ahí tenemos los privilegios intocables de la Iglesia Católica, con unos acuerdos del Vaticano que no hay quien los eche abajo. Dicen que son acuerdos estrechados, no sé qué clase de Estado es el Vaticano, pero en fin, puesto eso entre paréntesis, lo que está claro es que hay un hilo conductor en cuanto al concepto ideológico de la limpieza étnica, que atribuye la palabra limpieza, está perfectamente identificada con los golpistas del primer momento, y Vallejo Nájera es el elemento fundamental, y después sigue en el tiempo pesando, porque cuando estas mujeres aparentemente monjas dicen la famosa frase, lo que están intentando explicar es que cuando ellas se hacen cargo de todo, están jugando a ser dioses, a reasignar a los recién nacidos en el espacio que ellas creen que les es más beneficioso para romper el vínculo con las madres solteras, con familias desestructuradas, con posibles rojas. Todo esto
que aunque no se diga, está presente y es un peso que está ahí, que está gravitando. O sea, que en España no todo es lo que se ve por la calle, sino que hay una forma de actuar que no son explícitas, pero que están gravitando en las personas, en los núcleos familiares. Y hay muchas familias que no son capaces de comentar en público, ni siquiera con el vecino al lado, lo que les pasó en cierto momento. Entonces, esta socialización del silencio que yo he mencionado está gravitando desde el principio y sigue permanentemente, aunque con otras características. Hay que revestirse de una apariencia democrática, pero el peso del nacionalcatolicismo, hombre, daros una vuelta por la calle, pero el nombre que por eso esto. Había una última palabra, sí. En parte, acaba de decir Paco lo que yo iba a poner de etiqueta. Es toda esta sociedad española está tan trufada que está como un marchamo impregnado en cada una de las células del nacionalcatolicismo. Y todo lo demás es barniz, apariencia de libertad, de democracia, de hipocresía pura y dura. Y no hay más que ver que las estadísticas de hace unos días dicen que la sociedad española, frente a otras que son mucho mejores, mucho más avanzadas, como pueden ser las comparadas a Europa, por no citar ninguno en concreto, son aquí el doble de personas que se dicen ser felices. ¿Cómo se puede ser felices en una situación hoy, al día, de marzo de 2014, con todo lo que pasa? Y el 60 y tantos % se declaraban felices. Es un no querer saber, no querer mirar, no querer oír y no querer enterarse. Y luego, cuando vas a sitios como este, te dicen, pero tú, ¿por qué vas a lo de las víctimas de que están enterradas en las cunetas si tus padres no fueron locos y no tienes a nadie? O aquí tampoco tienes a nadie. Es no implicarse, es una falta de empatía de tal calibre que lo que yo no puedo casar, y le pregunto a Paco, a ver si él lo casa, ¿cómo después, cuando hay un tsunami no sé dónde, es un país que se vuelca para dar donativos? Es que no me cuadra, o sea, es algo como que hay una esquizofrenia total en esas actitudes que cuando lo tienes en la puerta de tu casa no lo quieres ver, y luego después para allá llevar cosas a no sé dónde, o sacar de algo que se nos queda por decir por el camino, entonces van. Ana, muy sencillo, no nos dan los datos fundamentales. Voy a dar solamente un dato. ¿Cómo es posible que la tasa de mortalidad en los partos, en los hogares, fuera casi cero durante años, y la tasa de mortalidad en un hospital, en una maternidad, en momentos puntuales, se base por los perros de seguridad? No me explico porque en el seno de una casa no hay medidas higiénicas ni están los médicos. En cambio, los hospitales que dan maternidades tienen todos los elementos para evitar que niños mueran. ¿Cómo se puede dar esa discordancia? Esa estadística está en manos del gobierno. Es una estadística muy fina porque hace una discriminación en función del ámbito del nacimiento. Pero está en manos del gobierno y no la facilita. Entonces, si tuviésemos los datos adecuados, podríamos trabajar de forma adecuada, pero no los tenemos. Ese es el problema, que no tenemos información. Después quería preguntar si tras la sentencia de la Audiencia Nacional, diciendo que son datos públicos, se ha conseguido que esa audiencia... Perdona, es un contencioso administrativo, y el arzobispado de Valencia, que fue directamente implicado, consiguió dos cosas que os voy a decir, os voy a caer de espalda. La primera es que el Tribunal Supremo anulase esa sentencia. Y la segunda es que recurrió en alzada y el Tribunal Constitucional condenó a la Agencia Española de Protección de Datos a pagar 1.500.000 euros de costas judiciales que nos han costado dinero a todos. Pues ese es el tipo de justicia que tenemos. Bueno, a ver, la última sí, porque es que ya me van a echar aquí. Un aviso porque en abril va a salir una especie de, durante un mes, el antiguo periódico Heraldo de Madrid, y esto va a ser el día 1 con edición papel. Hay mucha gente trabajando de redes, La Marea, pero hay como 7, 8 más, y se trata de que si queréis allí publicar, presentar el libro, hablar de temas concretos, va a salir en papel durante un mes, el Heraldo de Madrid. Y esto
Esto va a ser el día 1 de abril que empieza. Luego quería decir también que, bueno, lo de las monjas que has comentado, la gente no desconoce que es una asociación. Piensa que San Vicente de Paúl son monjas porque llevan uniforme y van los niños al colegio. De esto hay muy poca información y, bueno, lo quería decir. Entonces tenemos un ámbito de discusión magnífico. Pero en el libro se da mucha información de eso, ¿eh? Vamos, yo personalmente tampoco lo sabía hasta que he leído aquí una información amplísima. Lo que ha comentado del tema de la identidad genealógica, que me ha parecido muy interesante, eso tiene que ver con las nacionalidades que está dando el ministro de Justicia a los judíos sefardíes, que hay ahora todo este lío, porque claro, estas faltas de identidad no son solo en Canarias, creo que también están en la península, y es un tema muy complejo. Es complejo, pero no se toca. Taco, acaba si quieres con lo de Bilbao. No, un tema que demostraros hasta qué punto en España existe el verdadero problema de la conciencia silenciada. En Bilbao, cuando hemos presentado el libro, la primera vez en Bilbao, el día 20, nos hemos encontrado con que la práctica totalidad de las asistentes a la Universidad de Bilbao eran mujeres que habían sido despojadas de sus hijos. Y entonces me dio una sorpresa porque el acto fue una catarsis. Se levantaban y contaban su historia, pero no atendían a lo que yo explicaba. O sea, ellas iban a contar su historia, ellas iban a liberarse. Por tal es el peso de la, no sé, yo no sé llamarle culpa, a mí no es ninguna culpa, ¿verdad? Pero estas mujeres se sentían en parte culpables, yo creo que de haber callado. De haber callado un largo tiempo. Porque la culpabilidad no es que tú hayas participado. La culpabilidad viene porque has silenciado algo que tenía que ser conocido. Entonces, para ellas fue una liberación. Ponerse de pie todas a gritar su historia, hombre, a mí me dejó sorprendido y me descolocó. Pero después repasando, dije yo, estas mujeres por lo menos han tenido la oportunidad de decir en público el peso que están soportando durante 30 o 35 años. Y eso es terrible. Y hay que decir, hay que liberarse, hay que salir fuera y contar lo que se pasa, porque te limpias. Muchas gracias.